pero mucho tiempo, dos niños que pertenecían a una familia muy pobre, tan pobre que eran muy pobres. Y no tenían nada que comer, entonces esos niños... Porque todo se lo comía el papá de la familia era un borracho alcohólico que no dejaba nada, todo se lo bebía, se lo chupaba a él. Mentira, el papá era bastante trabajador, pero no había conseguido trabajo. ¿Qué trabajador? Un ladrón, es que era. Cuando no robaba, vendía drogas. Qué falsedad total. Esos niños, tratando de ayudar a su padre, bueno, se fueron con él a vender drogas. Los estaba criando para que fueran dispensadores de drogas desde chiquitos. Mira, lo que pasaba es que ellos, la verdad es que querían acompañar a su padre al bosque a cortar árboles para que con esa madera lo fueran a vender y entonces tuvieran más dinero. Pero el papá pensó que no eso era inútil, lo mejor era montar un burdel. Era más práctico. Si le querían dinero, era práctico. Había muy poca gente en ese bosque. No iba a haber clientes. Entonces los dos niños ahí, el papá los dejó. El papá los dejó porque pensaban que ellos iban a tener un mejor futuro. Sí, se metían, porque el tráfico de niños está por todas partes. Entonces un mejor futuro vendiéndolos, por ejemplo, a los Estados Unidos. Que los adoptaran y se los llevaran. Y del bosque iban a salir en los Estados Unidos. Sí. Bueno, estaban en el bosque. Estaban en el bosque y ellos se encontraron totalmente perdidos. El papá había desaparecido. No es que se hubieran encontrado perdidos, lo que pasa es que el papá de un momento a otro le dio un porro así de grande a cada uno, se lo hizo fumar y los niños quedaron desubicados. Eso tal vez hubiera pasado y les dio mucha hambre. Entonces decidieron seguir su camino. Cuando ya estaban casi con la bajada, continuaron su ruta y ahí se encontraron con una casita hecha toda de dulces. ¿Cómo estarían de fumados que pensaron en una casa llena de dulces? ¿Cuánta marihuana hay que fumar para una casa de dulces, por Dios? Efectivamente era una casa hecha de dulces porque adentro estaba nada más y nada menos que una bruja malvada que había hecho esa casita de esa manera para poder atraer a niños que no consumieran tanta droga. Pero de hecho esa no era ninguna bruja, lo que era una proxeneta. Y ese era un lupanar, un sitio de malos hábitos, una casa de lenocinio. No. Ella lo que quería era comerse a los niños. Por eso. Comérselos en el literal sentido de la palabra, uno a uno, hueso a hueso. Entonces, los metió para darles de comer toda la casita de chocolate. Se los comerían, ellos estarían gorditos y luego... Chocolate era un negro de este tamaño que el chocolate se los comiera. Era el ama de llaves, chocolate. Sin embargo, tuvo a los dos niños ahí y lo alimentó tanto. Esos niños estuvieron en prisión por un buen rato. Y cuando quiso la bruja venir a tocarlos para ver ¿A tocarlos? ¿Se dan cuenta? ¿Los iba a tocar? Para ver si están gorditos y ya se los podía comer uno a uno. Los tocaba y veía que realmente no estaban gorditos porque el niño tenía un huesito que se lo daba. ¿El huesito? No lo sabemos. Hay pornografía en esa historia. Era un huesito de otro niño que se habían devorado. Ese huesito se lo daba a la bruja y la bruja, que era media cegatona, cogía el huesito y pensaba que de verdad estaba muy delgado. Entonces ese niño necesitaba más alimento, le daban más de comer, Cuando la bruja esperaba tranquilamente, la niña gritó: ¡auxilio, auxilio! Abrieron la puerta, la bruja quiso sacar a los dos niños. Porque el chocolate los estaba persiguiendo para... La niña, claro, sí. La niña fue por el otro lado. La niña realmente era una quinceañera, yo les conté eso, voluptuosa. Pero estaba muy tranquila con su hermano allí, ella solamente quería buscar el tiempo. Y fue con la bruja y la empujaron aprovechando que ella se estaba acercando al horno. La empujaron y la bruja cayó dentro. Los dos hermanitos aprovecharon. Y era una bruja ardiente. Los dos hermanitos salieron corriendo y claro, en la pérdida habían dejado pedacitos de migajas para llegar hasta su casa. Y en esas migajas, recorriendo, por fin encontraron a su papá, que le había dicho dónde estaba la casa de la bruja, y fueron felices para siempre. Nos falta un tercer juego. Para este tercer juego llamaremos nuevamente a Flash y a Linterna Verde, y ese tercer juego se llama Cuentos Cruzados. Se preguntan a ustedes una vez más qué es Cuentos Cruzados. ¿Qué es Cuentos Cruzados? Muy sencillo. Son cuentos que se cruzan.
se entrecruzan una y otra vez. 4 historias clásicas para ser interpretadas por cada uno de nosotros. Y cada uno de nosotros, haciendo uso de las palabras del otro, intentará llegar al final de su cuento.